En los días del apóstol Pablo, la palabra adopción no significaba lo que muchos piensan hoy. No era un niño escogiendo a sus padres, sino un padre poderoso extendiendo su misericordia hacia alguien sin nombre, sin herencia y sin esperanza. Cuando Pablo escribió a los creyentes de Éfeso, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esos creyentes entendieron algo que muchos hoy olvidan. La adopción no comienza con el deseo del hijo, sino con la gracia del padre. Ahora, esta historia de adopción, de amor, no comenzó en Éfeso. Muchos antes habían leído ya la historia del profeta Ezequiel, la cual Dios ha mostrado un retrato conmovedor de su gracia. En el capítulo 16, el Señor habla a Jerusalén, una ciudad que representaba a su pueblo y le recuerda su origen. Tu nacimiento es de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea, dice el Señor, veámoslo acá. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de las tierras de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. En otras palabras, no vienes de la nobleza, vienes del polvo. Naciste en pecado y en vergüenza. Luego el texto se vuelve aún más gráfico. Veamos el verso 4 al 5. Estamos en Ezequiel capítulo 16, Antiguo Testamento. Y en cuanto a tu nacimiento, noten esto, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, o sea, nació y no le cortaron el cordón umbilical. No fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. ¡Wow! ¡Qué imagen tan poderosa también del alma sin Cristo! Un ser indefenso, recién nacido, abandonado, ensangrentado y despreciado, incapaz de salvarse a sí mismo. Así nos describe Pablo también en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 2, lo cual leo acá. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un paralelismo increíble entre Efesios, entre Ezequiel y Efesios. Pero entonces en Ezequiel 16:6 ocurre algo glorioso. Dios dice, verso 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Wow, esa es la regeneración, la vida divina irrumpiendo en el cadáver espiritual del hombre. Pablo lo explica con las mismas palabras en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, 4 a 5. Aquí está la soberanía de la gracia. Dios no responde a la fe del hombre. Él crea la fe al dar vida. Él dijo en Ezequiel capítulo 16, verso 6, vive. Y esa palabra vive es la misma autoridad con la cual Dios dijo en Génesis, hágase la luz. Es un mandato de Dios. No porque vio algo bueno en el hombre, sino porque Él quiso amarnos antes de la fundación del mundo, Efesios 1:5. Luego Ezequiel dice en el verso 7, te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Así también Pablo afirma en Efesios 2:6, nos resucitó, nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Él nos dio hermosos. Qué contraste, hermanos, amigos. De estar tirados en el polvo, pasamos a sentarnos en tronos celestiales. De ser enemigos, nos convertimos en hijos. De ser esclavos, ahora somos coherederos con Cristo. Pero el punto más glorioso viene cuando Dios dice en el verso 18, y pasé
yo otra vez junto a ti te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ese manto es la justicia de Cristo. Ese pacto es la unión eterna entre el Redentor y su pueblo, entre el Rey y aquel que él vino a adoptar, el Padre eterno adoptando a un hijo para entrar en una relación de pacto de gracia. Lo que Ezequiel anuncia en sombras, Pablo lo proclama con toda claridad en Efesios 1:4. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es lo mismo que dice Ezequiel capítulo 16, verso 8. Somos justificados por gracia, santificados por gracia, glorificados por gracia, todo por Dios que en su gracia nos amó cuando nadie más nos había amado ni nos quería. Por eso, hermanos, si hoy entiendes la adopción como algo que tú elegiste, déjame recordarte algo. En el mundo antiguo los niños no escogían a su padre, era el padre quien escogía al hijo. Así también ocurre con Dios. Él pasó junto a ti cuando estabas muerto en tus pecados, te miró con amor eterno y te dijo, vive, te regeneró. Esa es la historia de la gracia. No un contrato entre iguales, no es un pacto entre iguales, sino la misericordia de un Dios soberano que transforma a huérfanos del pecado en hijos amados, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Toda la gloria, por tanto, es del Dios que adopta, del Dios que justifica y del Dios que dice, vive. Si este mensaje te edificó, por favor compártelo con alguien que aún cree que la salvación depende de su decisión inicial. Muéstrale que antes que el hombre escogiera a Dios, Dios ya había dicho su nombre desde la eternidad. Dios te bendiga.